Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí les quiero hablar sobre las mejores 5 herramientas de marketing digital, totalmente gratuitas. Es ideal para sus proyectos o negocios. Yo he escogido estas herramientas para que ustedes puedan utilizarlas de manera más sencilla y sea más amena trabajarlas. Empecemos con la primera. La primera que les quiero hablar se llama Ubersuggest. Es una página muy conocida de Neil Patel en la cual ustedes pueden utilizar una palabra clave para que ustedes puedan utilizarlos ya sea para su contenido o bien para que ustedes puedan posicionar algún servicio o algún producto. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo escribir la palabra coche y ustedes aquí en el apartado pueden utilizar en la región donde se encuentran. Ustedes pueden seleccionar el país para que ustedes puedan ser más fácil buscar el contenido. En mi caso voy a utilizar lo que es español de Perú. Le damos a buscar y aquí nos va a cargar todo completa toda la página. Bien, ya cargada la página, lo que tenemos que hacer es deslizar el apartado de abajo y aquí como podemos ver están las palabras clave, que son ideas que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí podemos escoger la palabra que la gente está buscando últimamente, como coche, coche para bebé, coches, coche grande, coches grandes, coche en inglés. O la mejor parte es que ustedes quieren utilizar este contenido para su marketing de contenidos. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Aquí en Keyword Ideas, aquí lo que hace es buscar esas palabras. Aquí como ven en el apartado de Keyword, aquí se divide en dos partes. Una que son las palabras clave y la otra es el contenido que podemos inspirarnos. Realmente aquí te da una ventaja de escoger todas las páginas disponibles que la gente está utilizando esa palabra como coche, para que ustedes puedan guiarse y puedan transcribirlo a través de su página, ya sea una presentación web o bien algún otro portal que ustedes quieran promoverlo. Realmente es una página muy sencilla y recomendada para muchos. La siguiente es una página muy similar, se llama Google Trends. Google Trends es muy similar a la anterior. La siguiente que vamos a hablar es una página muy similar a esta, se llama Google Trends. Al igual que la anterior, esta es totalmente gratuita, ya que aquí nos permite sugerir las palabras clave de cierta región, ya sea lo que es del mundo o de un país, por ejemplo. Aquí podemos buscar lo más buscado el último año y ver qué está buscando en este momento. Por ejemplo, aquí podemos buscar la palabra flores, por ejemplo. Buscamos flores y aquí nos carga una lista de palabras. Aquí podemos ver lo que es el tiempo en el cual las personas han utilizado esa palabra y cuando han hecho sus búsquedas a través de este gráfico. También lo mejor es que nos muestra en qué región están buscando todavía más, ya sea en este caso en cerca de España, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla y Andalucía. Y aquí únicamente los temas relacionados a este concepto, como Animal Crossing, híbrido, Celia de Flores, Día de la Madre. Esos son temas que realmente ustedes buscan y se relaciona a un contenido específico. Al igual que ustedes pueden hacer la comparación a través de otra palabra clave. Por ejemplo, campo. Lo que hace esta página es dividir los dos conceptos en un gráfico. Este gráfico nos sirve para poder interpretar cuál es el volumen de búsquedas que ha aparecido últimamente. Además nuevamente de seleccionar qué región o país está buscando este tipo de conceptos. Por lo tanto, aquí podemos buscar más ventajas. Por ejemplo, aquí podemos buscar el contenido a través de otros países o bien de buscar el tiempo, ya sean en los últimos 90 días, 30 días, 12 meses, etc. Así como las categorías que están relacionadas como casa y jardín. Así como también la búsqueda web, en lo que queremos buscar específicamente, ya imágenes, noticias o YouTube. Te permite segmentar a detalle cuál es lo que tú quieres buscar para que ustedes puedan comparar el contenido y así poder crearlo. Ahora vamos con la siguiente herramienta, se llama Edit. Edit es una herramienta muy especial porque a diferencia de otras, especialmente como creador de diseño como Canva, es muy práctica. Aquí lo que hace es crearse una cuenta gratuita y ustedes al momento que ustedes creen su perfil le dan crear diseño. Aquí únicamente hay plantillas que ustedes pueden editar libremente y ustedes pueden elegir qué tipo de contenido quieren aplicar. Por ejemplo, aquí está clasificado en tendencias, ya sea Navidad, vales, servicio a domicilio, menú Navidad, foro máximo y también en categorías principales como restaurantes, disco bar, cafeterías, comercios,
YouTube, educación, etc. Aquí en el apartado de categorías vamos a ver cuáles son los formatos que más se utilizan, como publicaciones de redes sociales como Facebook, post de Instagram, miniatura de YouTube, publicación de Twitter, publicación de LinkedIn, portadas de redes sociales, otros como portadas de ebooks, por ejemplo, y otros más. Aquí es una gran alternativa para utilizar como ejemplo Canva. Sin embargo, este portal está en inglés, pero es muy sencillo de usar para que ustedes puedan utilizarlo con la práctica y ustedes sean más libres de crear sus diseños. Muy bien, ahora pasamos con el siguiente. Aquí estamos hablando de editor online de fotografías. Aquí se divide en dos secciones, Pixlr y Pixlr. Realmente lo que hace diferente de uno al otro es que Pixlr está más que nada limitado a imágenes, edición únicamente de imágenes. Aquí el estilo que ustedes pueden escoger es libre y por lo tanto lo que van a hacer es seleccionar un contenido que ustedes pueden crear. Por ejemplo, aquí en el apartado le damos crear nuevo y posteriormente podemos elegir cuál es la resolución que queremos crear. Por ejemplo, puede ser Full HD, le damos en crear y aquí podemos ver varios apartados que nos pueden servir. Ahora bien, para agregar una imagen lo que tenemos que hacer es salir al apartado de más y aquí podemos seleccionar qué queremos hacer, ya sea texto o imagen. Le damos en imagen y aquí seleccionamos la imagen. Se carga un momento y aquí nos da todas las múltiples herramientas que podemos utilizar, ya sea por lo que es difuminado, dibujo, reemplazar a color, degradado, esponja, ya sea enfocar, recortar o curar. Cualquiera de estos conceptos que podemos utilizar libremente. Después de haber editado, usted lo que tienen que hacer es guardar el contenido. Le damos aquí la opción de guardar, le damos a la alta resolución PNG y le damos a descargar. Y posteriormente se descarga completo. Eso es para que se conserve la resolución y no se pierda la calidad. Muy bien, ahora vamos con la última herramienta. La última que les quiero recomendar se llama Remove PG. Aquí lo que hace es eliminar lo que es el fondo de una imagen, y es una fotografía que está en alta resolución, que nos vamos a eliminar el espacio que no queremos. Aquí lo que damos aquí es dar en Plot Image, y aquí nos carga lo que es el banco de imágenes. Le damos a seleccionar, y posteriormente lo que hace la imagen es borrar el fondo, como ven aquí, y aquí lo que hacen es descargarlo aquí de manera normal, o descargar en Full HD. Lo más recomendable es para que ustedes puedan utilizarlo de manera sencilla y en cuestión de segundos. Bueno chicos, ya para finalizar les quiero dejar un regalo. Abajo en la descripción del video les voy a dejar 2 ebooks totalmente gratuitos, en las cuales van a encontrar otras 25 herramientas gratuitas para que ustedes puedan utilizarla en gestión de sus actividades y así mejorar su estrategia de contenidos. Por lo tanto, yo les voy a dejar que ustedes se suscriban al canal, compártanlo y dale me gusta para que así más personas puedan conocer esto con total sencillez. Nos vemos en la próxima y hasta luego.